la República. Y empresario ahora también, porque vende justamente energizantes naturales, mi querido Alberto. Claro, dedicado a la actividad privada ahora, pues, el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa. Así que adelante, don Ramiro. Edwin Lucio Gutiérrez Borbúa, líder de la revuelta que defenestrará al presidente Yamil Maguad el 20 de enero del 2000 y presidente constitucional de la República desde el 15 de enero del 2003 hasta el 20 de abril del 2005, en que también sufriera un derrocamiento. Lucio, buenos días, ¿cómo está? ¿Nos percibe bien la señal? Sí, buenos días, un saludo cordialísimo a Guayaquil, al Ecuador y al mundo que nos escuchan a través del internet. Les escucho muy fuerte, muy claro, un gusto inmenso saludarles, un abrazo a todo ese excelente panel de Radio I-99. ¿Se encuentra en la capital de la República, presidente? Sí, aquí en Quito, en mi domicilio en este momento, y desde aquí pues les saludo con mucho cariño, con mucho optimismo a todos los ecuatorianos. Presidente Gutiérrez, 100 días se cumplen mañana de un gobierno que entró con una coalición bastante importante de partidos políticos, un poco para dar primero el triunfo y supuestamente gobernabilidad posterior a través de un acuerdo en la Asamblea Nacional. ¿Cómo evaluaría usted estos 100 días del presidente Guillermo Lasso? A ver, lo bueno, definitivamente la paz, la tranquilidad que se respira en todo el país, la vacunación, la esperanza de que las cosas van a mejorar en nuestro país. Lo malo, las cosas prácticamente no han cambiado en materia económica, en materia de inseguridad ciudadana, en temas de impunidad, de corrupción. Y lo feo, lo que ya se denuncia, especialmente a través de las redes sociales, la presencia mayoritaria de correístas, de morenistas en el gobierno del actual presidente de la República. Esto pues también genera intranquilidad, especialmente en la gente de Creo, en la gente que apoyaron al cambio, en la gente que votaron y que votamos, porque se descorreíce al gobierno. Esperemos pues que en los próximos días, sobre todo después de los 100 días que son los clásicos para realmente tomarle el pulso al gobierno, para ver cuál es la dirección por la que está caminando el gobierno. Ojalá, digo, hayan cambios en estos temas de los impuestos que el gobierno ofreció eliminar y no se han eliminado, el impuesto del 2% a los microemprendimientos, la reducción del impuesto a la salida de capitales, porque todo esto limita la posibilidad de inversiones. Inclusive el gobierno se comprometió a ir eliminando, ir reduciendo los impuestos a los consumos especiales. Y nada de esto pues todavía se ha materializado. Esperemos que en los próximos días estos cambios que estamos esperando todos los ecuatorianos se comiencen a materializar. Presidente Gutiérrez, usted habla, citó primero la inseguridad. A cargo de la seguridad carcelaria se encuentra un buen amigo y quien fuera su lugarteniente en muchas acciones, el coronel Fausto Cobo. ¿Cómo ve esta designación y cómo ve el accionar puntualmente del coronel Cobo y su repercusión dentro del sistema penitenciario ahora? La veo positiva. El coronel Fausto Cobo tiene el carácter, el conocimiento, la voluntad para enfrentar a las mafias que desde las penitenciarías de todo el país están ocasionando intranquilidad, no solamente dentro de las cárceles, sino fuera de ellas, porque desde las cárceles planifican y ordenan que se ejecuten actos delictivos en nuestro país. El trabajo no es tan fácil. Esta situación de intranquilidad en las cárceles y en el país es de alguna manera la cosecha de lo que sembró el expresidente Rafael Correa, cuando nos mintió a los ecuatorianos y que por asuntos de soberanía nacional no renovó el acuerdo para que los norteamericanos desde la base ecuatoriana de Manta nos ayuden con métodos electrónicos a combatir el narcotráfico en el país. Eso permitió que seamos invadidos por los diferentes carteles de la droga de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia,
y de otros países. Luego, pues, de manera exprofesa, compró radares que no servían para nada, que no se podían comunicar desde la tierra con los aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para que las narcoavionetas entren y salgan del Ecuador cuando prácticamente se les ocurría. Y nos enterábamos cuando alguna narcoavioneta caía. Solamente ahí el país se enteraba de que estaban sacando droga o estaban introduciendo dinero para comprar droga en nuestro país. Luego, pues, dejó en libertad a cerca de 3.000 mulas del narcotráfico, que son las que continúan vendiendo droga a través del microtráfico en las escuelas, colegios, universidades, parques, mercados, etcétera, de nuestro territorio nacional. Y también, pues, con la desmantelación de los organismos de inteligencia policial y militar, se cerró el círculo de esta estrategia de gobierno para pagar favores, porque también es conocido que las FARC y otras organizaciones delictivas financiaron la campaña de Rafael Correa. Esta es una herencia durísima, gravísima, en la que debemos enfrentarle todos los ecuatorianos, seamos o no partidarios del actual gobierno, porque en caso contrario, pues, las mafias van a terminar apoderándose de nuestro país. Prácticamente están infiltradas en todos los organismos estatales, y eso hace durísimo, hace muy difícil que se pueda combatir la inseguridad ciudadana en el Ecuador. Presidente Gutiérrez, los expresidentes terminan siendo una suerte de consejeros cuando el presidente en ejercicio así lo demanda. Con este preámbulo, ¿usted ha recibido alguna llamada, se ha comunicado con el presidente Lasso? Conozco que tienen alguna amistad o relación del pasado. ¿Ha habido alguna conversación? ¿Ha sido consultado al respecto de algún tema en particular? Sí, tuvimos una reunión con el presidente Lasso hace más de 2 meses. Quedamos en mantener otras reuniones, otras conversaciones, para justamente, pues, también manifestarle, darle a conocer los éxitos que yo tuve en mi gobierno, para que ojalá hoy se profundicen, y también los errores que yo cometí para que no se puedan repetir. Yo, pues, en todo caso, como patriota, como buen ecuatoriano, estoy listo para el momento que el gobierno o cualquier ente lo requiera, pues, estar listo para aportar con mis ideas, con mis sugerencias, con mi experiencia exitosa, y también, pues, con los resultados negativos que yo tuve en el gobierno. Lucio, le voy a pasar a mi compañera Lucía Jaramillo para que continúe con la entrevista, no sin antes recordarles que usted tiene algo pendiente conmigo, así que le pedí por WhatsApp. No se olvide el encanito. Le paso a Lucía Jaramillo. 8 de la mañana con 12 supuesto. minutos. Estamos dialogando con el expresidente y ahora empresario Lucio Gutiérrez, el coronel Lucio Gutiérrez. En el plano económico, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso tiene duras tareas pendientes en el horizonte, pues debe sortear los coletazos de una crisis económica, o no, una crisis iniciada en el 2019 y agravada por la pandemia, que ha provocado ya la agitación de sindicatos y grupos sociales. Entre ellos, pues, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, le exige que elimine un decreto para la fijación del precio del combustible mediante un sistema de bandas que ha provocado el encarecimiento de las gasolinas con sus consecuencias o con sus consecuentes efectos. ¿Qué opina usted, coronel? Que tienen razón ambos sectores. Tiene razón la CONAIE, tiene razón los trabajadores, tienen razón el pueblo ecuatoriano que protesta, que pide que bajen las tasas de interés, que haya más crédito, que haya apoyo a la agricultura, que se controle el contrabando, que se termine con la intermediación, que es la que se beneficia del esfuerzo de los agricultores y perjudica a los consumidores. La CONAIE igualmente, pues, está pidiendo que se elimine el incremento de los combustibles, y el gobierno, pues, desde su punto de vista también tiene razón, porque si hace eso y no toma otras medidas adicionales, colaterales, no le va a servir de mucho el incremento que se realiza de manera periódica en los combustibles. Es que aquí hay que tomar medidas radicales, porque si bien es cierto que la situación económica desastrosa es una herencia recibida no solamente del gobierno de Lenín Moreno, sino que se viene arrastrando desde la época del expresidente Rafael Correa. Pero el gobierno sabía, no es una sorpresa, contra el país.
medidas, pero inmediatas, no dejar que la crisis se siga agudizando y entonces ahí vienen los problemas. Repito, no nos sirve de nada tener más ingresos con el incremento de los combustibles si continúa el despilfarro, si continúa los actos que se denuncian de corrupción en el gobierno o en el Estado en general, no solamente en el gobierno central, sino también en las alcaldías, también en las prefecturas, y no hay una acción decidida y decisiva por parte de la justicia. Más bien le siguen catalogando a la justicia ecuatoriana como una de las más corruptas en el mundo. Todo esto genera problemas. No es un caso únicamente de la justicia. Si la justicia sigue corrupta, le salpica al gobierno. Si la justicia sigue corrupta, nadie va a querer invertir en el Ecuador. Si no hay inversión, no va a haber trabajo. Si no hay trabajo, aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia, aumenta la posibilidad de un mercado para el narcotráfico. Entonces, el gobierno debe tomar medidas en ese sentido. En el caso de los combustibles hay que focalizarlos. Hay una serie de estudios para focalizar el combustible. Porque, por un lado, si es que no se focaliza el subsidio al gas, se van a seguir beneficiando los grandes contrabandistas del Ecuador, que no son los que contrabandean el combustible a través de las fronteras ecuatorianas, son aquellos que están contrabandeando nuestros combustibles en alta mar, a través de buques tanqueros. Esos son los que se benefician. En otras palabras, sigue la corrupción en el país. No se ha hecho esfuerzos para recuperar ni un solo dólar de los miles de millones de dólares que se han denunciado, se robaron en el gobierno de Rafael Correa, y la corrupción continuó en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Más bien, muchos funcionarios de Correa, muchos funcionarios de gobierno continúan en el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso. Todo eso es lo que genera descontento, todo eso es lo que da piso para que la CONAIE, para que movimientos sociales comiencen a reclamar, comiencen a querer pues calentar las calles, y obviamente eso no le hace bien al gobierno, eso no le hace bien a la estabilidad económica, eso no le hace bien a la posibilidad de inversiones en nuestro país. Ojalá también pues en este aspecto las cosas comiencen a cambiar, porque si no se combate la corrupción, si no se combate la impunidad, si no se descorreiza al gobierno, la situación va a ser muy complicada para que el país pueda salir adelante, y los problemas se le van a incrementar al presidente Guillermo Lasso. 8 de la mañana con 17 minutos, seguimos conversando con el expresidente, el coronel Lucio Gutiérrez. Sigo en el tema petrolero, y es que una de las metas a corto plazo que se ha impuesto el gobierno nacional en este tema es el incremento de 40.000 barriles para el 2021, a finales ya en diciembre, que llegarán, según el gobierno nacional, con ayuda privada. Estamos hablando, coronel Lucio Gutiérrez, del 8% más de lo que hoy se produce diariamente en el país. Y solo para dar algunos datos estadísticos, al 15 de agosto el Ecuador produce 478.760 barriles diarios. Hay algunos analistas que consideran que pueden haber algunas barreras para lograr este objetivo, entre ellos pues la seguridad jurídica, que todavía no hay claridad sobre cuál es el tipo de contratos que se aplicarían, pero según su perspectiva, coronel Lucio Gutiérrez, ¿es posible esto? ¿Es posible aumentar o incrementar a más del 8% ya en diciembre? A ver, sí es posible, pero hay que tomar algunas medidas. Sí es posible porque, miren, yo mismo soy un ejemplo de que sí se puede realizar eso. Yo me hice cargo con una producción de petróleo de un poco más de 350.000 barriles diarios de petróleo. Y en 2 años incrementamos la producción diaria de petróleo alrededor de 550.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, se incrementaron cerca de 200.000 barriles diarios de petróleo, a un promedio de 100.000 barriles diarios de petróleo por año, en una proyección que teníamos para llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Ecuatorianos y amigos de la radio I-99, amigos oyentes, han pasado 16 años después de la salida de mi gobierno, y los gobiernos posteriores no han sido capaces, no les digo de incrementar como yo lo estaba haciendo y como hubiera incrementado si no había el golpe de Estado en contra de mi gobierno, sino no han sido capaces de mantener
la producción diaria de petróleo que tenía el Ecuador hace 16 años, 550.000 barriles diarios de petróleo. Y hoy estamos por ahí pataleando en el propio terreno en alrededor de 500.000 barriles diarios de petróleo. Entonces sí es factible incrementar, como ha dicho el gobierno, esos 40.000 barriles diarios de petróleo. Pero se deben tomar algunas medidas como la que usted ya mencionó. Hay que fortalecer la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, si continúa la corrupción rampante en la justicia ecuatoriana, en donde los fiscales y los jueces tarifan las sentencias, entonces va a ser muy difícil que se venga a invertir en el Ecuador. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno? Y les vamos a insistir en esto. Mire, tenemos los campos petroleros que maneja Petroecuador. Ahí tenemos reservas probadas, que no se requiere mucha exploración, mucha investigación. Las reservas están ahí probadas, son campos que maneja el Ecuador. De pronto licitar para que vengan a invertir y perforen, para que se incremente la producción de petróleo. Y posiblemente no solo van a incrementar los 40.000 barriles diarios de petróleo, sino posiblemente mucho más. Entonces sí es posible y en este momento se requiere obviamente dinero para salir de la crisis. Y no solamente por eso, sino que seguimos avanzando y en buena hora que eso ocurra en el uso de nuevas energías limpias y poco a poco la energía procedente de los hidrocarburos va a quedar en desuso. Poco a poco los países le van poniendo obstáculos y en unos cuantos años, a lo mejor en 20 años, ya no se va a poder usar los hidrocarburos. Y si no hemos utilizado ahora para salir de la pobreza, para solucionar nuestros problemas, nunca lo vamos a poder utilizar. Así que el gobierno está contra el tiempo, pero al mismo momento que planifica, que saca licitaciones, debe tomar medidas radicales en la lucha contra la corrupción. No es posible que Petroecuador continúe sumido en la corrupción. Y solamente un caso que me enteraba el otro día. Vino una empresa de Bielorrusia, hizo un contrato con Petroecuador aparentemente de estado a estado. Estos bielorrusos subcontrataron a empresas ecuatorianas, hay como 60 empresas pequeñas ecuatorianas. Los de Petroecuador le pagan a los bielorrusos y los bielorrusos no pagan a los ecuatorianos. Los ecuatorianos protestan ante Petroecuador, protestan ante el Ministerio de Recursos Naturales, protestan ante el gobierno, y el gobierno, en lugar de salir en defensa de los inversionistas, de los micro o pequeños empresarios petroleros ecuatorianos, dice no, este es un contrato en que las cosas, los bielorrusos están cumpliendo con el contrato, está habiendo la producción de petróleo, la explotación, y ya pues si los bielorrusos no les pagan a las empresas ecuatorianas, y es un contrato entre privados. Puede tener razón, pero cuando Petroecuador firmó el contrato con los bielorrusos, hay una serie de cláusulas en la que se le pueden ejecutar las garantías, en la que se le puede exigir que no explote, que no perjudique a estas empresas ecuatorianas, pero no lo quieren hacer. Es decir, sigue la corrupción. Y con esos temas de corrupción va a ser bastante complejo que otras empresas quieran seguir invirtiendo en el Ecuador. Ahí es donde el gobierno tiene que ser radical, ahí es el gobierno donde tiene que entrar a erradicar la corrupción que todavía lamentablemente existe en Petroecuador, porque siguen los mismos correístas y morenistas que se acostumbraron al dinero fácil, que se acostumbraron a llevarse el dinero que es de todos los ecuatorianos, y por eso es que no se incrementa la producción diaria de petróleo. Repito, hace 16 años estábamos en 550.000 barriles diarios de petróleo. En la actualidad estamos bordeando los 500.000 barriles diarios de petróleo. Entonces, sí es posible incrementar al menos de esos 40.000 barriles diarios de petróleo, pero tomando medidas en la dirección de que todo sea transparente en nuestro país, sancionar a los malos empleados públicos, especialmente del sector petrolero, y ponerlos a órdenes de la justicia, y que la justicia también comience a hacer su trabajo, que dejen esas prácticas corruptas de cobrar por todas las sentencias, como lamentablemente lo están haciendo actualmente en nuestro país. Alberto Quintana. Claro que sí, expresidente, lo vuelvo a saludar con el agrado de siempre. Volvamos al tema seguridad. El COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, ha mantenido varias reuniones
se ha ido perfilando. Sabemos que por la naturaleza de las temáticas, muchos de esos aspectos que ha abordado desde el mismo día de posesión el presidente Guillermo Lasso al frente del COSEPE no pueden trascender algunos elementos, pero hay bastante preocupación. ¿Usted cree que solo Ecuador puede enfrentar esta amenaza de la arremetida del crimen transnacional organizado? ¿O es necesario poder articular alguna estrategia regional? Porque vemos que no se trata exclusivamente de los casos de sicariato por todas las ciudades del país, no se trata exclusivamente del tema de las violencias en las cárceles. Hay una serie de situaciones que realmente ponen en zozobra y están deteriorando el nivel de vida de los ecuatorianos. A ver, igualmente pues hay que tomar medidas internas y también medidas de coordinación regional. Definitivamente la delincuencia en este momento, pues, y lo estamos viviendo en el Ecuador, es transnacional. Así que no podemos solamente los ecuatorianos combatirla. Tiene que haber estos acuerdos de esta cooperación regional para en conjunto combatir y reducir la incidencia de la delincuencia en nuestro país. Pero localmente hay que tomar algunas medidas. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo era presidente, teníamos la ley para portar armas, que no es en forma indiscriminada, sino aquellas que tenían problemas o que podían tener problemas de seguridad y que demostraban con un examen psicológico que estaban en sus 5 sentidos y con el control permanente de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, eran autorizadas a usar armas. Una cosa. Segundo, les hablo de la experiencia en mi gobierno. En mi gobierno nosotros pusimos el requisito del pasado judicial, en donde está el historial delictivo de una persona. Es decir, delincuentes, narcotraficantes, sicarios, violadores, ladrones, etcétera, etcétera, no podían ingresar libremente al Ecuador como lo hacen en la actualidad. Y luego, pues también dar todo el apoyo a las fuerzas de seguridad, tanto a la Policía Nacional como a Fuerzas Armadas cuando acudan en apoyo a la Policía Nacional, para que con una base legal ellos puedan actuar. No es posible continuar con las leyes que son alcahuetes de los delincuentes en nuestro país. Ese mal criterio del uso progresivo de la fuerza. Hemos visto escenas bochornosas en que el policía no puede hacer uso de su arma porque tiene que esperar que el delincuente le agreda. Eso no puede ser. Los derechos humanos son para todos los ecuatorianos, incluidos los delincuentes, estoy de acuerdo, pero fundamentalmente son para proteger a la gente buena, son para proteger a aquellos que no estamos agrediendo los derechos humanos de nadie, pero los delincuentes están vulnerando nuestros derechos humanos. Y también hay organizaciones que defienden los derechos humanos solo de los delincuentes y no de la fuerza pública, y no de la Policía Nacional, y no del ciudadano común. Así que se requieren también tomar decisiones al interior de nuestro país. Yo pienso que es prioritario, es mi criterio, eso tenía en mi gobierno, y por eso los niveles de delincuencia eran tolerables. Que había delincuencia, por supuesto, pero era muy raro. Era una sorpresa nacional cuando había algún acto de sicariato. Ahora el sicariato es casi todos los días. Exacto. Prácticamente ya casi que no nos sorprendemos por los actos de sicariato. Así es. Entonces, ahí el gobierno tiene que entrar a actuar, tiene que entrar a trabajar con fuerza, tiene que darle garantías, tiene que darle seguridad ciudadana a la inmensa mayoría de ecuatorianos que queremos volver a vivir en paz, que queremos trabajar tranquilamente en nuestra empresa pública o privada. Lo que actualmente no sucede. Expresidente, y finalmente de mi parte, en el tema de los diálogos, porque vemos que hay una suerte de estrategia, y yo siempre hago la diferenciación y me gusta ser muy puntual, ¿no? De ciertos dirigentes de la CONAIE, yo no digo del mundo indígena, cierta dirigencia de la CONAIE de querer imponer sus agendas y sus líneas de pensamientos al presidente de la República, al gobierno en sí. En esa medida, ¿cómo poder propiciar estas conversaciones que siempre van a ser importantes, y no solamente con la comunidad indígena, porque aquí también hay muchas etnias y muchísimas nacionalidades, lo propio los cholos, los montubios,
sí, pues los afrodescendientes, en fin. Pero como que hay esta suerte de imposición. Básicamente, ¿qué tipo de recomendación o desde su visión, por dónde encarrilar los diálogos que, vuelvo y repito, van a ser de gran utilidad permanentemente? Sí, es fundamental el diálogo. Y el gobierno pues hace bien en invitar al diálogo a los dirigentes de la CONAIE, y los dirigentes de la CONAIE, al menos así lo han dicho públicamente, también están actuando en esa misma dirección al aceptar el diálogo, al pedir el diálogo. Pero los dos sectores deben pensar en el Ecuador. Aquí no deben haber ni vencedores ni vencidos. El único que tiene que salir ganador de estos diálogos es el pueblo ecuatoriano. El pueblo quiere trabajo, el pueblo quiere seguridad ciudadana, el pueblo quiere estabilidad, el pueblo quiere salir a las calles y que no le roben y que no le asalten y estar trabajando y rindiendo al 100% en su trabajo y no estar pensando en que a lo mejor me están robando mi casa, en que a lo mejor el vehículo que dejé parqueado me lo van a robar, a lo mejor les están dando droga a mis hijos, a lo mejor les van a violar a mis hijas, y entonces no está trabajando y no está produciendo al 100%, tanto en la empresa pública cuanto en la empresa privada. Pero también el gobierno tiene que comenzar a desactivar esas bombas que ya lo mencionamos y que hay que repetirlo porque eso es fundamental. El gobierno tiene que combatir la corrupción para que no le saquen en cara los que quieren hacer paros, todas estas organizaciones sociales. El gobierno se comprometió y tiene que hacer algo para traer la plata que se robaron. Porque si no trae la plata que se robaron, entonces ¿de qué combate a la corrupción estamos hablando? ¿De qué lucha contra la impunidad estamos hablando? Está bien que no se puede meter las manos en la justicia. Hay que mantener la independencia de la justicia y de los otros poderes del Estado. Pero ahí sí, el presidente de la República tiene que hacer uso de lo que dice la Constitución. El presidente, además de jefe de gobierno, es jefe de Estado y sin meter las manos en la justicia, pero tiene que combinar a los jueces a que no cobren por las sentencias. Tiene que combinar a los fiscales a que no cobren para no sé, pues denunciar o no a una persona que ha sido denunciada, para dar paso o no a esa denuncia. El presidente de la República sí lo puede hacer. El presidente de la República sí puede reunirse con la presidenta del Consejo de Judicatura y pedirle a nombre de los ecuatorianos, bueno, ya que comiencen a actuar, ya esos casos de corrupción se terminen y aquellos jueces, aquellos fiscales que fueron puestos a dedo en la época correísta, que compraron el puesto y por eso cobran por las sentencias, bueno, hay que sacarlos, porque si no se combate la corrupción, repito, si no se recuperan los valores que fueron pisoteados en los gobiernos anteriores, comenzando por el patriotismo, ahora a algunos sectores no les importa el país, se acabó el patriotismo, se acabó los valores. Ahora pues dicen que no importa que robe con que haga obras. Todos esos conceptos son los que están minando la ecuatorianidad. Y un país, una nación sin valores, una nación sin patriotismo, obviamente que está destinada a tener problemas y a lo mejor hasta desaparecer. Expresidente, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos, por estas lecturas sobre estos temas de gran actualidad nacional. Saludos muy afectuosos desde Guayaquil. El coronel. Muchísimas gracias, muy buenas.